mi gente de Historia Callejera. Buena para todos, deseándole muchas bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra plataforma. Hoy traemos un tema que siempre hemos estado dando pinceladas acerca de él, de una situación que se está dando en nuestro país. Ustedes saben que Luisín Jiménez en una ocasión fue diputado del país, estuvo en el Congreso, en el Senado, es un hombre en realidad de buena reputación en el país, controversial en sus pocas con los contenidos que hace, muchas veces a favor, muchas veces estamos en contra. Es un hombre que, a pesar de que a veces hay cosas que no estamos a favor, igual que yo puedo decir algo que usted no esté de acuerdo, también se respeta. A pesar de todo, goza de nuestro respeto. También un hombre querido, muy carismático. Él ha sometido en el país un proyecto de ley, el cual no se le ha permitido, porque ustedes saben que muchas veces hay unos derechos que son de humanos, que no saben en ocasiones o en generalidad saber manejarse en cuanto a esos temas, porque vemos que muchas veces abiertamente luchan por el beneficio de gente que no deben de recibir el beneficio en la forma en que ellos le exigen. Porque muchas veces, como dice el presidente Bukele, el más querido, dice que hay personas que nada más derechos de humanos, que nada más exigen el derecho de las personas que caminan en malos pasos y el derecho del infeliz, de la buena gente, de los trabajadores, de la gente seria. ¿Quién le defiende su derecho a ellos cuando le suceden cosas a ellos? Entonces, en nuestro país, Luisín Jiménez ha sometido proyectos de ley en el Congreso para que se lo aprueben, pero hay algo que Luisín debe de saber, Tolentino y demás personajes deben de saber que los corruptos del país no le van a aprobar ciertos proyectos de ley, porque cuando usted aprueba un proyecto de ley del país, usted somete como funcionario un proyecto de ley al Congreso, el Congreso va a leer, pero ese proyecto de ley que se somete es para todo, aunque muchas veces no se cumplen todo, pero el que es corrupto sabe que no puede permitir que ciertos proyectos de ley tengan fuerza, porque hasta ellos, si se toma la justicia como se debe tomar, hasta ellos corren peligro. Meter en este país pena de darle para abajo a la gente, hasta ellos como corruptos que muchas veces están involucrados en corrupción, como ha pasado en estos días, muchos funcionarios que han sido extraditados de Estados Unidos, pues ya no va a haber la necesidad de extraditarlo a Estados Unidos, sino de ejecutarlo en plena luz del día. Entonces, cuando se somete ese proyecto de ley, ellos no van a querer ni por ningún caso. ¿Por qué? Porque muchos se ven involucrados en lo que tiene que ver en escándalos de corrupción, que si se declaran culpables, entonces va a haber que llevarlo a la pena de darle para abajo. Entonces, estoy de acuerdo también con Ramón Tolentino, que hace en realidad un excelente trabajo. No vamos a decir a cabalidad, o quizá tenga las sogas cortas de poder él hacer el trabajo en todas sus anchas. Estoy en un sentido con él, que él hace una labor que le corresponde a la justicia, pero como la justicia no da pie con bola, no corresponde como debe de corresponder, entonces él ha asumido ese trabajo de hacer ese tipo de denuncia y de ponerle el reloj a cierto joven. Se ha visto la necesidad de que cada vez que mayormente que el Tolentino le pone el reloj a esos jóvenes, le dan para abajo. ¿En qué yo no he estado de acuerdo con Tolentino? O no quizá con él. Con los policías vamos a decir que cuando Tolentino le pone el reloj a uno de esos tulpenes, con ellos no se ejecuta. Ahí es lo único que yo estoy en contra. Pero de que lo que están haciendo daño, si no cogen cabeza, si no se retiran, si no se entregan y le den para abajo, estamos de acuerdo. Porque hay gente que lo que están haciendo daño. Pero ¿qué sucede? Que esos jóvenes del bajo mundo no son los generadores de delincuencia del país. Son los delincuentes de baja categoría. El periodista que
se dirigió hacia Ramón Tolentino de que aquí no hay pena de... En parte él tiene razón. Lo que pasa fue que él no se supo expresar y quizás se expresó con un mal enfoque contra Tolentino, porque Tolentino está haciendo un buen trabajo. Es real, pero si aquí no hay quien tome ese papel para hacerlo, alguien debe de tomarlo. Vuelvo y recalco, lo que no estoy de acuerdo es que nada más se le dé para abajo a ellos. Hay que darle para abajo a los generadores de delincuencia. Sigo explicándome, paso y me explico. Como dice María Chibuda, si un bombillo para que dé luz necesita un generador que dé esa luz en el bombillo, que provoque que ese bombillo dé la luz. Si usted le quita el generador a ese bombillo jamás dará luz. Si ese bombillo no está conectado, jamás dará luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted desbarata o desintegra el generador, no va a generar, no va a dar. O sea, lo que va a detener el bandidaje, la delincuencia, el alto crimen en el país, no es ejecutando a los pequeños. Y eso se puede ver a la luz del día y se puede probar con prueba. Un ejemplo, estos jóvenes, ¿dónde ellos consiguen esas armas? Aún hasta de alto calibre. ¿Dónde consiguen los peines de 30? Los peines de banana, los peines de 40. ¿Dónde consiguen esos peines? ¿Cómo estos jóvenes con facilidad, muchas veces sin tener documentos, sin ni siquiera saber expresarse, sin ni siquiera saber de letras, sin preparación, saben manipular un alma, saben manipular la balanza, tienen mucha sustancia, consiguen prenda? ¿Cómo? ¿Cuál es la facilidad? ¿Quién le da protección? Eso es lo que se tiene que averiguar, porque esos son los que generan esa pandilla del bajo mundo. Usted le puede dar para abajo a 10 y van a subir 20. Y vuelve a dar y va a subir 20. Entonces se va a mantener durante tanto tiempo como se ha mantenido el país, dándole para abajo a delincuentes de bajo volumen. Y cada vez más, y vienen 5, y vienen 10, y vienen 15 y te le da para abajo. Sí, que le den para abajo a todo. No, eso se puede evitar de tener tanta lucha, tanta dificultad de hacer tantos gastos con lo de abajo. Si usted cierra la llave que alimenta a esos jóvenes, pues es mejor todavía, gasta menos y se ahorra problemas. ¿Qué le digo con esto? ¿Quién financia a los bandidos de los barrios? ¿Quién financia la sustancia? ¿Quién financia las armas? Pero tenemos un caso de un coronel que le agarraron 1 millón de municiones para enviarla para Haití. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que está vivo. Entonces agarramos al pequeño, le damos para abajo, pero y ese que genera esos problemas en otro país y que lo genera aquí. Entonces, la diferencia va a ser cuando se empiece a ejecutar a lo grande. ¿Por qué el problema con la llegada de Nayib Bukele se resolvió en El Salvador? Siendo esas pandillas que aquí no le daban ni por los tobillos, los delincuentes de aquí, no le dan ni por el tobillo a lo que era en El Salvador. ¿Pero por qué Bukele resolvió? ¿Porque le dio para abajo? No. El que se opuso se fue. Pero Bukele tiene una cárcel, una sola cárcel donde capacidad para 40,000 presos. Tiene una cárcel. ¿Por qué? Porque la intención de Bukele no es darle para abajo. Sí, porque a pesar de todo, Bukele es un tipo de buen corazón, pero que no va con lo malo. Entonces lo que hizo fue que hizo una cárcel, lo desterró para no darle para abajo, lo desterró, lo desconectó socialmente con el mundo exterior, su mundo interior lo desconectó con el mundo exterior para que no se alimentaran con llamadas ni nada de eso. Hizo una cárcel de máxima seguridad donde los policías allí no se pueden vender. ¿Usted sabe por qué? Porque Bukele no empezó con lo de abajo. Bukele no empezó con los rastreritos de abajo. Bukele empezó con los cuellos blancos, con los tulpenes, con los que dan protección, con los que financian
lo atrapó, le hizo su expediente, lo apresó y lo tiene allá metido también. Y a todo eso entonces le dio persecución, lo acorraló y por eso arregló, porque Bukele vino desde arriba. Y todo el funcionario que, si usted anda por las reglas, usted va a cobrar su dinero y usted va a estar bien. Pero si hay actos de corrupción, Bukele lo mete a la cárcel. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando los pequeños ven que a los grandes lo están ejecutando, ellos se recogen. Porque hay gente que duran 8 y 10 años a sus anchas haciendo y deshaciendo. Porque tienen protección de los grandes. Entonces, hasta que no se resuelva desde arriba, abajo siempre se va a estar cogiendo lucha. Y la gente va a estar hablando, esto aquí, ladrón, hay que darle para abajo. Pero señores, no estamos viendo el problema. El problema que yo tengo más de 20 años predicando y haciendo contenido acerca de esto. Yo tengo más de 20 años predicando eso. El problema no es abajo. El problema es arriba. Cuello blanco, funcionario. Si van a aprobar un proyecto de ley de ejecución, hay que empezar de arriba. ¿Usted cree que un proyecto de ley de ejecución, que agarren a una persona que arrebató un celular y lo lleven al paredón, qué usted cree que podría pasar con el caso de Senasa, con aquel hombre de apellido Jacín? ¿Qué usted cree que podía pasar? Porque si que se llevó un celular, lo llevaron a la pena de, ¿qué va a pasar con aquel que se rumora que se llevó más de 15 mil millones de pesos? Con estos desfalcos que han estado pasando, con tantas toneladas de sustancia, ¿qué usted cree que pudiera pasando con ese tipo de personas? Que en vez de traitarlos se estuvieran llevando ¿a dónde? Al paredón. ¿Y qué van a hacer los pequeños? Dicen, bueno, ya no hay quien no dé protección, hay que quitarse de la calle. Señores, un hombre con inteligencia, con capacidad, con valentía, con par de policía más, pusieron en jaque mate a los guandules, que los bandidos de los guandules empezaron a trabajar construcción, a quitarse de la calle. ¿Por qué? Porque ese coronel, junto a unos policías, no fueron en complicidad con nadie. Era con todo el que era delincuente, de arriba hasta abajo. Entonces eso es lo que pasa. Que Bukele no atacó la organización de abajo, atacó la estructura gigante. Y cuando desbarató la espina dorsal del bajo mundo, los pequeños se cayeron solos. Que no hayan que hacer. Como dicen, escondiéndose como rata. Porque él desbarató desde arriba. Él sabía cuál era el problema. Y aquí saben y se sabe cuál es el problema. Lo que pasa es que hace falta valor. Tolentino, tú eres un hombre que goza de nuestro respeto. Por eso es lo que está pasando. Sí, tú tienes un excelente deseo real. Nosotros lo vemos. Que tú haces buena labor. Sí, tú haces buena labor. Y tú, no, hay que darle, señores. Sí, hay que darle. Pero entonces a los grandes que generan ese conflicto, que generan esa situación, ¿qué capacidad tiene ese bandidito de traer una arma como ellos la tienen? ¿Dónde, si no tienen un permiso de comprar municiones, cómo la consiguen? Esa es la estructura que hay que delatar y que hay que perseguir. ¿Dónde conseguiste esa arma? ¿Quién te la suministró? ¿Cómo tú tuviste la capacidad de tener una AK-47? ¿Cómo tú tuviste la capacidad de tenerla? ¿De dónde vino? ¿Por dónde entró? ¿Quién te la suministró? Si usted le da para abajo, a ese que tiene ese tipo de arma, ya nadie va a saber quién se la suministró. Y el que la suministró va a seguir ahí, suministrándosela a otro. Entonces, ¿qué le conviene al que la suministra? Que le den para abajo. Porque ese es un cabo suelto. Es un cabo suelto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber otro que la va a tomar. Y otro que la va a tomar porque no se va a la cabeza. Hay que agarrar la estructura y desbaratarla. Porque vamos a tener 50 años, van a venir 50 años más y se va a seguir lo mismo. Y la población va a decir, pero Dios mío, en la esquina, allí en la esquina, allí en la esquina. ¿Ustedes saben qué hacen los policías? Los policías lo que andan es 70 policías, hay 100 policías en el destacamento. Y ellos lo que andan es patrullando en grupo. Eso no funciona. Es detenerse en lugares, hacer retén. Y otros que den seguimiento, como hacen en Colombia. En algunos lugares en Colombia, yo estuve ahí en Colombia, hacen retén y tienen retén permanente, no lo mueven de ahí. De día, de noche, de madrugada, toda hora. Retén permanente en esquina estratégica. Ahí. Ya los tigres saben cómo moverse, que no pueden moverse por ahí porque hay policía y la delincuencia merma.
darle seguimiento a la estructura gigante, desbaratar la espina dorsal. Tolentino, mira Farideh Raful. Farideh Raful fracasó como política. El gobierno lo sabe, nosotros lo sabemos, y yo que soy de abajo lo sé, no lo van a saber ellos. Entonces es una mujer que fracasó como política, que el pueblo no la quiere, que el pueblo no quiere saber de ella. No queremos saber de ella. No por odio, sino por su malo proceder. Y por lo que sabemos de que ella es pro. Ella es todo pro y contra de lo real. Entonces, es una mujer que fracasó como política. ¿Y dónde la pone Luis Abinader? Como ministra de Interior y Policía. Una mujer sin conocimiento. Tanto coroneles y militares de alto rango preparados que deben de asumir esa posición y no se la dan. ¿Y a quién se la dan? A Farideh Raful. Entonces, tú, Tolentino, como hombre de bien para la sociedad, en esos puestos, aún tú te tires y no te van a poner. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no convienes para la corrupción. Tú no convienes para la corrupción. Hay muchísimo. El pueblo no quiere que te pase nada. Yo no quiero que te pase nada. No queremos que te pase nada. Pero hay corruptos que quisieran que te pase. Porque las personas que son honestas, que son serias, que son difíciles de corromper, que no se te van a tirar y que para corromperte, porque saben que van a tener problemas y que tú lo vas a denunciar una vez. Tú no convienes, gente seria no convienen. Casal, sí. Un lugar que el 90% está votando por Bukele, hasta yo desde aquí voto. Y quisiera un presidente como Bukele. Pero Bukele no es corrupto, Bukele encierra a los corruptos, no importa quién sea. Con todo este escándalo que habían aquí, no hubiesen pasado. Esos funcionarios de allá eran peores que los de aquí. Y si esos que eran más fuertes que los de aquí, él lo encerró, Bukele lo encerró. A esto hace años que lo hubiese cerrado. Bukele lo hubiese enfrentado y hubiese creado una cárcel solamente para ellos, como hizo ya en El Salvador. Es que Bukele es un hombre que tiene los pantalones bien puestos. Y por eso el pueblo lo ama. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca ha querido a Luis Abinader. ¿Verdad? Que Luis Abinader fue el político que surgió gracias a Leonel. Sí, cuando Leonel le hizo la guerra a Gonzalo para no irse, que se dividió del PLD, surge Luis Abinader. Luis Abinader aquí no iba a ganar. Fue la división del PLD. Entonces Leonel, con su maldad, con su malicia, destapó todo lo que yo siempre hacía, y otra cosa, que a pesar de, el pueblo estaba alto del PLD. El pueblo estaba alto y estamos altos. Lo que pasa es que hay gente que venden todo por dinero, señores. Que se olviden de los daños que han hecho estos partidos tradicionales. Que se hacen de dinero multimillonario y el pueblo se lo lleva a quien no lo trajo. Entonces surge esta gente y lo hacen peor todavía. Y cada día más el país se va perdiendo. Señores, estamos muy atrasados. Un país que sea colonizado con otro país, aún siendo un país enemigo de este país, que estamos colonizados por todos los lados, llenos por todos los lados. ¿Qué va a pasar con poco tiempo? Que vamos a ir siendo suplantados. Se va a ir perdiendo nuestro lenguaje, nuestro idioma. Se va perdiendo nuestra cultura. Nos vamos desapareciendo como dominicanos. Y nos vamos pareciendo a otra persona. Porque tienen la capacidad aquí, las mujeres de ellos, de parir más hijos que la misma propia dominicana. Entonces, cuando venimos a ver, ya ellos van a ser mayoría en número y van a estar en todos los lugares y van a seguir implantando su lenguaje, implantando su cultura y van a ir opacándola de nosotros y nos va a llevar a quien no nos trajo. ¿Por qué? Porque tenemos la espina dorsal que no se ha destructurado. Y eso es lo que hay que atacar, Tolentino. Eso es lo que hay que atacar, Casal. Eso es lo que hay que atacar, Luisín. Por eso no te aprobaron tu proyecto de ley, ¿sabes? Cuando tú lo sometiste. Porque ellos saben que hasta ellos iba a tocar. Ellos saben que hasta los que son corruptos de cuello blanco iba a haber que ponerlo en el paredón. Lo que va a ser posible que
Pero usted sabe que el pueblo está indignado y el pueblo porque no ha querido salir completamente. Aquí lo que salen son 10 gente. Aquí donde hay 11 millones de habitantes, lo que salen son 3 gente a protestar. Las que deben de estar nubladas de los dominicanos porque es a nosotros que nos están metiendo el filo. Es a nosotros que nos están metiendo el filo por ahí. Entonces el pueblo entero tiene que salir a protestar, no importando quién organice la marcha. Ángelo Jiménez, un hombre sin educación. Y usted que tiene educación cogiendo dinero. El que tiene educación cogiendo su papeleta, cogiendo su nómina. Y este muchacho con un tercero de bachiller, con unos ideales en favor del pueblo. Y no se apoya de que porque no tiene preparación. Y lo que tiene preparación cogiendo su menudo en corrupción. Entonces hay que votar por uno que no tenga la preparación, pero sí es serio. Y no está poniendo claro de lo que hay. Por ahí es que hay que ir. Es con lo serio. Usted va a mirar preparación donde hay personas que son dignamente morales. Pero Juan Bo tenía un cuarto de bachiller. Juan Bo no fue profesional. Y tuvo seguidores, muchísimos seguidores. Entonces aquí lo que hay que mirar es más que la preparación ahora mismo. Porque los que están preparados están cogiendo su cuarto. Y moralmente están destruidos. Entonces lo que hay que mirar a la gente seria y olvidarse de que hay partido. Olvidarse de que hay partido y mirar a la gente seria. Porque aquí hasta que no se desbarate la estructura del espíritu dorsal del crimen, va a seguir igual. Esto no va a ser igual que... Si Bukele viene aquí, un ejemplo, que Bukele está aquí que es presidente, él va a acabar con la estructura gigante. No es con los chiquitos, que los chiquitos no resuelven nada. Los chiquitos no corren. Paletados, los chiquitos no corren. Si los chiquitos corren cuando el Estado está involucrado, cuando hay gente que pertenece al Estado, están involucrados en esas barbaridades. Por eso es que ellos prevalecen, pero ellos no corren. Hay militares y policías retirados que si se le da protección y se le dice, miren, no abusen, esto es lo que hay, fulano, vamos a nombrar fulano en tal sitio, fulano en tal sitio, fulano en tal sitio, fulano en tal sitio, Tolentino, usted va a ser encargado junto con fulano de tal, de migración, usted va a tener fulano, usted fue y militares, que hay dos militares duros, que saben, tienen estrategia para perseguir y tienen mentalidad para hacer el truco a los tigres. El país se limpia, limpiecito, pero hay que dejarlo trabajar. No diga que haya teléfono que llamó, de un comandante, que llamó un general, que llamó un funcionario, que esa gente son míos, que esa gente no se toca. No, el funcionario que llame o quien quiera que llame, esa gente hay que ejecutarlo. No importa que sea quien sea. Entonces por eso es que no quieren probarte, Luisín. No te probaron nunca, ni te lo van a probar ese proyecto de ley. Porque ese proyecto de ley no solamente nos va a llegar a nosotros, chiquitos, tiene que llegar a los grandes. ¿Usted se imagina qué es eso? De que a 20 años una gente que se lleva un celular. Y uno que defalcó el país en Senasa y que en su casa. Ya te lo cundo.